de esta conferencia del presidente y después, bueno, mucho para analizar aquí en estudios. Ya venimos, a ver. La primera noticia, que sé que no es la agradable, pero es después de la suba que han tenido los combustibles en el mundo, o ustedes vieron lo que está pasando en otros países. La recomendación de la URSEA fue 15 pesos en el gasoil, 7.5 pesos en la nafta. Nosotros de nuevo con un esfuerzo para no estar pagando, obviamente sobreprecio, ni siquiera lo que debería costar, vamos a dar un aumento de 5 pesos en el gasoil y 3 pesos en la nafta. Se ha decidido en lo que hace a los panificados, en lo que hace a los fideos y productos similares, la exoneración del IVA, en lo que hace a los nacionales, actitud similar a los que importan esos productos o los derivados, y después estamos viendo el régimen de importación de algunos productos que no se hacen en Uruguay, que no son de Uruguay, que tienen algunos temas arancelarios, así que vamos a avanzar sobre esos. ¿Tema aceite? Sobre eso, aceite, por ejemplo. Bueno, muy bien. ¿Qué piensan? ¿Qué reflexionan? Finalmente, ¿quién debe ponerlos o quién termina poniendo los precios? ¿Un gobierno, los privados, la guerra, China, el mercado? ¿Cómo funciona? ¿Te puedo preguntar? A mí sí, cómo no. ¿O te repito la pregunta? No. No, está clarísimo que los precios los pone ANCAP, los pone el Poder Ejecutivo, mejor dicho. Lo fija el Poder Ejecutivo en función de las variables que tiene. Tiene precio del petróleo, tiene precio del dólar, tiene el factor X, tiene los costos de refinación, y de ahí sale el precio. No sé, concretamente la pregunta es si este aumento es correcto o tenía que haber sido aplicado o no. Y bueno, es bastante evidente que sí, que el aumento se caía por su propio peso. Y es más, la recomendación de la URSEA, que es lo que mandata la ley de urgente consideración, que está vigente en los artículos que fueron corredactados por el Frente Amplio y la oposición, y el gobierno, el Frente Amplio y el gobierno, indican que el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de fijar el precio de los combustibles en base a la recomendación técnica que haga la URSEA. Y eso es lo que se hizo. La URSEA recomendó un aumento del combustible que era muchísimo más grande de lo que finalmente pero mucho más grande, 3 veces, ¿no? En el gasoil creo que recomendaba aumentar a 15 pesos y terminó aumentando 5. Obviamente el esfuerzo que dice el presidente de la República que hace el Estado no hace ningún esfuerzo, vamos a partir de la base. El esfuerzo lo hace la gente. El esfuerzo, lo que ANCAP deja de facturar hoy, es problema para mañana, ¿no? Ya pasó esto durante los gobiernos de Frente Amplio, donde no se aumentaba el combustible, y terminó como terminó, además de todas las inversiones mal hechas y todo terminó. O sea, el transparentar el precio, por eso yo apoyaba los artículos de la ley de urgente consideración en esta materia, porque el transparentar el precio y el por lo menos saber qué es lo que debería valer, me parece que es la primera de las razones. Esto otro que dice el presidente de la República, de que bueno, el Estado va a hacer un esfuerzo, el Estado no hace un esfuerzo. El Estado va a dejar de recaudar, y lo que deja de recaudar en algún momento va a tener que ser tapado de alguna manera de algún otro lado. El esfuerzo, el presidente de ANCAP ya había dicho que estaban prácticamente sin espalda. Esto parecería que tienen bruta espalda. Yo no sé de dónde van a salir los recursos para sostener el precio y por cuánto tiempo pueden sostener el precio en la medida que el petróleo valga lo que valga. Me parece un buen esfuerzo para no seguir castigando a la población, que después vamos a hablar de eso, de los otros precios, ¿no? De los precios de los alimentos, pero separemos de todo. los tantos. Pero me parece un buen esfuerzo, pero es un buen esfuerzo que en algún momento es un costo que en algún momento se va a pagar, no es inocuo que no aumenten. Si ANCAP está gastando más de lo que puede cobrar,
alguien en algún momento va a poner esa plata. Bien, pero a mí me gustaría poder que se intentara al menos dejar algo claro. Hay muchas dudas, hay muchas personas señalando que el aumento de combustibles, ahí tenés, ese es el gobierno que es el que eligieron. Esa es la LUC, eso es, bueno. Bueno, pero no, pero está bueno, no, pero... No, pero si vamos a hablar en serio, hablemos en serio. Pero hablar en serio supone que todo el mundo parta de la comprensión de cómo funciona. Si alguien dice que la culpa la tiene el presidente porque sube el combustible, es porque no se termina de entender cómo es la situación y cómo es que funciona, hasta el negocio, ¿no? Entonces, arranquemos por esa base. Porque si no, de verdad, no puedo ni siquiera leer comentarios. Todos giran en torno a un punto de partida equivocado. Ni es bueno un presidente, ni malo porque suba o baja el precio del combustible. No funciona así. A ver, no, creo que hay que explicar eso, ¿no? Sin volver atrás, porque creo que ya hemos hablado muchas veces, lo que se intentó hacer con ese artículo en la Ley de Urgente Consideración, artículo que fue acompañado por el Frente Amplio, corredactado por Carolina Cose, lo que se intenta hacer es, antes teníamos una situación, ¿qué pasa? Todos sabemos lo que impacta el precio del barril de petróleo en los costos del combustible. Entonces, lo que se intenta hacer con esto, antes vivimos más de una situación en la cual el costo del barril de petróleo disminuía, igualmente en este país los costos del combustible seguían aumentando. Entonces, se intenta generar un mecanismo que le ponga un límite a esa suba, además de transparentarlo como bien decía Fernando. No sé si ahí te respondo un poco lo que estabas preguntando. Antes que le dé la palabra a ellos, una cosa nomás. Precio de la nafta en Italia, ¿cuánto aumentó? 52,6%. Precio de la nafta en Francia. Datos del Centro de Estudios para el Desarrollo, ¿no? Serios si los hay. Francia, 51,5%. Alemania, 49,8%. España, 46,5%. Brasil, 42,7%. Está más cara por primera vez en no sé cuántos años la nafta en Brasil que acá. En Argentina aumentó 40%, en Estados Unidos aumentó 36%, en Chile aumentó 35%, en Uruguay aumentó 28,3%. Es el país del mundo donde menos aumentó. Porque tiene un impacto directo en el costo del barril de petróleo. Eso es lo que estamos hablando. Y obviamente todos los esfuerzos, yo entiendo lo que dice Fernando, de que naturalmente quien se va a hacer cargo de esto cuando se habla del Estado es la ciudadanía, pero también tenemos que intentar hacer esto lo más llevadero posible porque sabemos cómo están los precios de los artículos de consumo, sabemos lo difícil que puede ser para el productor rural cómo impacta el costo de los combustibles. Entonces, claramente hay que hacer un esfuerzo. Yo soy la que cree que hay que hacer un esfuerzo colectivo y más después de 2 años y medio de pandemia, tenemos que intentar irnos reactivando. Obviamente esto impacta y creo que en eso se refleja el esfuerzo que se está haciendo y la suba que obviamente en el uno a uno le impacta, pero se está intentando aguantarlo con todo lo que se tiene. Y obviamente es clarísimo que no es un impacto de la Ley de Urgente Consideración, por favor. ¿Qué opinan por aquí? Vero. Bueno, sin duda que la situación que referenciaba Fernando es internacional. Creo que todos los países, incluso los propios productores de petróleo, están subsidiando el precio de los combustibles de alguna forma. Pero me parece que si el contexto en el cual se comienza a aplicar esta nueva modalidad, la de la Ley de Urgente Consideración, no fue favorable al gobierno. Creo que la normativa estaba pensada, o por lo menos las consecuencias políticas serían menos o se entendería mejor el mecanismo si decimos, bueno, es para un precio del petróleo estable o un precio del petróleo que tiende a la baja. Pero claro, políticamente no solamente hablamos de cuánto, sino que hablamos de cómo. Creo que la novedad de la Ley de Urgente Consideración es cómo suben los combustibles o cuándo en cuanto a la periodicidad. Entonces, en un contexto donde el crudo en el mercado internacional está escalando a cifras récord, este mecanismo de tener que revisar los combustibles todos los meses, sin duda tiene un costo político que yo creo que es muy alto para el gobierno. Independientemente de que después, bueno, si hay 2 subas al año o 3 subas al año, tú sumes y te dé lo mismo, creo que a nadie le cae bien que durante todos los meses se estén subiendo los combustibles. Me parece que el mecanismo terminó yendo en contra del propio gobierno y sobre todo en un contexto que hoy no es favorable. Alfredo. No era tan fácil, ¿no? Gobernar es difícil. Yo me acuerdo que lo escuché en vivo y en directo, porque estuve ahí, el presidente, cuando era candidato, decía, se acabó
el aumento de los combustibles, el aumento de las tarifas. Lo dijo acá cerca, en el Prado, en una cancha de fútbol, un acto multitudinario. No era tan fácil, evidentemente que no. Y entendámonos, en 2 años y poquito de gobierno, los combustibles subieron más que en el periodo 2011-2019 del gobierno del Frente Amplio. Pero durante los gobiernos del Frente Amplio, todo el tiempo eran tarifazos y bajen el costo del Estado y no sé cuánto. Entonces, no es fácil, no es sencillo, y el costo del petróleo es una variable que ningún gobierno, por lo menos no el nuestro, no somos productores de petróleo, no lo controla, ni el gobierno del Frente Amplio ni el gobierno de la coalición. Porque si sube, sube. Ahora por suerte bajó, estaba a 117, creo que ayer estaba a 100, y tuvo un pequeño... tuvo una pequeña esperemos baja. que se mantenga, o que entre a la baja, no sé. Pero el tema es que no es sencillo, no es fácil, y hay que entender, yo recuerdo palabras de Stipanisic, presidente de ANCAP, porque a veces hablamos de los factores, es decir, 2.400 millones de dólares es lo que se produce con la venta de combustibles, de los cuales la mitad aproximadamente va en los costos de distribución, los nafteros y los distribuidores, etc. Y la otra mitad es de ANCAP, de los cuales 1.000 millones de dólares es el costo del petróleo, propiamente dicho. O sea que ANCAP propiamente tiene entre 200 y 300 millones de dólares de los costos de funcionamiento y toda su escudería más o menos eficiente. Entonces, a mí me parece que lo que hay que entender es que el precio de la nafta depende del aumento del petróleo, pero la mitad de lo que cuesta la nafta y el gasoil hoy a usted cuando va a cargar es impuestos, ¿tá? No es que el costo de la ineficiencia de ANCAP o solo el costo del petróleo. La mitad es impuestos. Entonces, si vos querés mantener un precio subsidiado del combustible, el parámetro de impuestos nunca se toca, porque eso evidentemente Renta General no precisa, el gobierno lo precisa, entonces yo lo que digo es, no es fácil, no es sencillo, y me parece que lo que se cacareó en otros tiempos cuando se era oposición, ahora se está sufriendo como gobierno, ¿tá? Entonces hay que contemplar de que somos un país dependiente del petróleo de otros países y de las fluctuaciones internacionales, pero no escuché a los que pateaban tanto contra el costo del combustible patear ahora. ¿Será porque el gobierno lo representa más o menos? No seamos ilusos. ¿Tá? Los gobiernos necesariamente tienen que manejarse con los parámetros que tienen. ¿Qué te gustaría escuchar a un solo Uruguay, por ejemplo? Por ejemplo, que siempre pateaba tanto y ahora no se le ha escuchado decir. Una vez dijo algo y después no dijo más nada, desapareció. Entonces, ¿por qué pateaban tanto con unos y con otros no? Porque evidentemente el baje en el costo del Estado tan famoso, que durante 15 años lo escuché y me cansé de escucharlo, ahora no lo dice nadie. ¿Tá? Porque no es tan fácil bajar el costo del Estado, y porque el Estado tiene un montón de necesidades que cubre para la población, que entre otras cosas ANCAP, con los impuestos que recauda, financia. A ver, contra eso... Sí, yo contra eso después quisiera vuelvo contigo, Vero. Sí, quisiera decir alguna precisión. Básicamente, puedo estar de acuerdo en que el 50% de los costos de los combustibles, del precio de los combustibles en el surtidor son impuestos, y que a mí me gustaría, y yo insisto con eso muchas veces, que el Estado eso es dato, insistía ahora y sigo insistiendo hoy que el Estado podría trabajar en eso, en tratar de achicar impuestos. Ahora, lo mismo que, yo voy a decir 2 o 3 cosas, lo mismo que piden achicar impuestos son lo que piden al Estado que gaste más, que no sea machete el Estado. Bajarle impuesto acá, pero gasta más acá. Entonces es inconsistente un planteo con otro. Es absolutamente inconsistente un planteo con otro. Lo otro que voy a decir es que García pretende equiparar lo que pasaba antes con lo que pasa ahora. Lo que está pasando ahora... es peor, porque... Esperá, déjame hablar. Lo que está pasando ahora, que en parte lo decía Verónica, fue un mecanismo que se dio el Parlamento. Se lo dio el Parlamento, no fue una idea del Poder Ejecutivo, no fue una idea del presidente de la Calle. El presidente de la Calle tenía otra idea, que quizás el resultado hubiera sido peor hoy, pues si se hubieran desmonopolizado y el precio era el precio internacional. Hoy, acabo de leer, estamos con el aumento más chico que en Chile, que en Brasil, que en Argentina. Entonces, posiblemente el resultado circunstancialmente. Pará, García. Déjelo terminar. No te subas al carro, Una García. duda. ¿Peor dijiste? Sí, peor. No, porque no entendí bien. Circunstancialmente, posiblemente hubiera sido peor. Mucho más real, pero circunstancialmente peor. Como esto circunstancialmente no es bueno. Y como decía Verónica, ese
ese mecanismo que se dio el Parlamento por iniciativa, incluso lo decía Fernanda, de Carolina Cose, que corredactó los artículos que corresponden al mecanismo de los combustibles, obviamente ligó mal. Para mí es un mecanismo estupendo. Es el mecanismo estupendo, como es en Estados Unidos y en tantos otros países, que la variación del precio de los combustibles es permanente en función de lo que vale el petróleo. Lo mismo que pasa en el resto de los productos importados. Y lo que pasó en el Frente Amplio. No me hagas perder el hilo, porque, perdón. porque si no... entonces, políticamente puede no ser bueno. Políticamente puede no ser bueno, y sí, está... Por eso lo propuso Carolina Cose. No, por eso políticamente no puede ser bueno. La oposición también no, pero en la propongo. medida que el combustible está subiendo y posiblemente se transforme en una muy buena herramienta si el petróleo empieza a bajar y el gobierno empieza a bajar los combustibles. Entonces vas a decir, qué bien, todos los meses nos bajan los combustibles. Pero eso, ojalá se dé. No estaría en el horizonte, ¿no? Sí, va a pasar, ya pasó esto. Ojalá. Ya costó el petróleo $150, ya pasó a costar 40. Pasó en un momento que te lo regalaban si te lo llevabas, porque no había... Pero va a bajar, Fernando, porque al final... Y bueno, es lo que establece, es la herramienta que se creó. Claro, pero la herramienta... Debería bajar. Quiero terminar, sí. Y termino con esto nada más, para no ser muy largo. En 2014, el petróleo valía $98,97. ¿Sí? $98. Estaba un poquito más abajo que lo que está hoy. 2014. Gobernaba Mujica, Frente Amplio. Un dólar en ese momento valía 23 pesos con 42. La nafta valía 41.80, o sea, el equivalente a $1.80. Y el gasoil costaba 39.90, es decir, costaba $1.72. En febrero de este año, 2022, con un valor del petróleo similar a aquel, $99, y con un dólar a 43.85, la nafta valía $1.67, o sea, 13 centavos menos que lo que valía en aquel gobierno de Mujica, y el gasoil valía $1.21, es decir, 56 centavos menos de lo que valía en aquel momento. El dólar valía en aquel momento, es imposible determinar un razonamiento. En aquel momento, lo que se hacía y lo que se hizo durante todo el periodo del Frente Amplio fue utilizar las tarifas del combustible para financiar al Estado. La transferencia que pagamos todos en los surtidores, pero todos, el que usa la motito, el que usa el combustible para producir, el que usa el auto de alta gama, todos, las transferencias al Estado por sobreprecio de los combustibles fueron de $1.500 millones. Pagamos de los bolsillos $1.500 millones. Entonces, no tiene ningún sustento el argumento que hace Alfredo García que esto es igual a antes. Esto no es igual a antes. Esto es muy distinto a antes. No, García, no entendés nada. No bajaron la parte impositiva, sigue pagando lo mismo. No entendés nada. Nunca entiendo. Cuando no estoy de acuerdo contigo, no entiendo. No, porque sabes, si yo te acabo de decir que tengo que hacer una pausa, señores. La retoman a la vuelta. Y hoy estás pagando un precio justo, te lo explica en la tanda. Pausa, ya venimos.